Derivadas, definición y aplicaciones. Vamos a introducir el concepto de derivada como límite de incrementos. Vamos a ver su interpretación geométrica y vamos a calcular derivadas usando dicha definición. El concepto de derivada es muy importante, es fundamental, es la base del cálculo diferencial. El cálculo diferencial que incluye derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales. Lo que son las reglas de derivación y el cálculo práctico de derivadas se ve en un bloque separado, en lo que es derivadas, digamos, A. Ahora este es el bloque de derivadas B, el bloque en el que vemos la definición, como he dicho, y también las múltiples aplicaciones que puede tener, así como todos los problemas que te pueden preguntar de cálculo de la recta tangente, recta normal, estudio de máximos, mínimos, curvatura, crecimiento, decrecimiento, lo que es la monotonía de una función. La derivada sirve para todo eso y mucho más. Es un concepto muy importante y muy útil. Entonces, vamos a ver su definición, empezando con un ejemplo. Imaginemos que estamos en una ciudad y vamos a hacer un trayecto, vamos a desplazarnos a otra ciudad. Ciudad 1, ciudad 2. Supongamos que la distancia entre ambas ciudades es de 300 kilómetros. Y el trayecto se realiza, vamos en coche, en 4 horas. ¿Cuál es la velocidad a la que ha ido el vehículo? Pues no podemos saber la velocidad concreta que ha llevado en cada uno de sus puntos. Lo que sí que podemos hacer es calcular una velocidad media, que es el espacio recorrido partido el tiempo. 300 kilómetros dividido entre 4 horas, 75 kilómetros por hora. Entonces, ¿ha estado el vehículo moviéndose a 75 kilómetros por hora todo el tiempo? No, el sentido común nos dice que no. Unas veces habrá ido más rápido, otras veces habrá ido más corto, unas veces ha podido coger autopista, con lo cual la velocidad aumentaba mucho, otras veces tenía que meterse en una carretera secundaria, con lo cual la velocidad bajaba. Pero tenemos una idea aproximada de un reparto equitativo. Esto es un reparto equitativo de la distancia entre las 4 horas. Si hubiese ido a la misma velocidad todo el tiempo, habría ido a 75 kilómetros por hora. De manera que cada hora habría recorrido 75 kilómetros, en 2 horas 150, en 3 horas 225 y en las 4 horas los 300 kilómetros. Con lo cual tenemos una aproximación poco fina, pero tenemos una aproximación y una idea de la velocidad que ha podido llevar ese vehículo. Ahora imaginemos que a los 200 kilómetros tomamos otra medición, la ciudad 3, que se encuentra a 200 kilómetros del origen. Y sabemos que en hacer este trayecto, el trayecto entre la ciudad 1 y la ciudad 3, ha tardado 2 horas y media. ¿Qué podemos hacer? Sacar una velocidad media, que sería una vez más espacio partido tiempo, que sería 200 kilómetros partido 2,5. Para dividir entre 2,5 hay más que truquito. Primero, a mí no me gusta dividir entre decimales, por lo tanto multiplicamos todo por 10. Y ahora multiplicado todo por 4 en la fracción. Tienes 8000, pero ¿qué tienes abajo? 25 por 4 es 100. Ahora estás dividiendo entre 100 y eso es muy sencillo. Quitas 2 ceros y tienes 80 kilómetros por hora. De manera similar se podría obtener la velocidad media, porque si estos son 200 kilómetros, pues le quedan 100 kilómetros aquí para llegar a la ciudad de destino.
que habrá recorrido en 1 hora y media. Se ha tardado 2 horas y media en llegar a este punto intermedio, no voy a decir punto intermedio como que esté a la mitad exacta, no está a la mitad exacta, pero es un punto intermedio en todo el trayecto. Ha tardado 2 horas y media, le queda 1 hora y media más, ya que el trayecto total era de 4 horas. Entonces, con eso quiero decir que podríamos sacar también la velocidad media del segundo tramo. No lo vamos a hacer, no tiene importancia. A partir de aquí podemos seguir avanzando. Entonces nos da 80 km por hora. ¿Esto qué es? Esto es una información un poco más detallada. Lo primero era una información muy gruesa, muy de brocha gorda. 300 kilómetros en 4 horas son 75 kilómetros por hora. Pero si yo tomo una medida en algún punto intermedio, puedo afinar más. Y puedo decir, mira, en los 200 primeros kilómetros iba a 80 kilómetros por hora, de media. Y en los 100 últimos iba a la cantidad que proceda. ¿Qué ocurre si podemos hacer mediciones más finas en diferentes puntos del trayecto? ¿Qué ocurre si podemos decir, no, mira, en los 20 primeros kilómetros ha invertido tanto tiempo? Podríamos seguir haciendo lo mismo. Lo que ocurre es que en ese caso estaríamos dividiendo cantidades más pequeñas de espacio y de tiempo, y el resultado nos iría dando una descripción mucho más precisa de la velocidad que ha llevado a lo largo de todo el recorrido. Es decir, iríamos sacando velocidades medias cada 20 kilómetros. Por ejemplo, en este tramo de 200 kilómetros podríamos tomar 10 mediciones. 10 mediciones en 10 puntos concretos de la carretera, y obtendríamos velocidades medias que serían más descriptivas del comportamiento real del vehículo a lo largo de esos 300 kilómetros. ¿Cuál es el caso límite? Pues el caso límite es aquel en el que entre un punto y otro punto en el que tomásemos el espacio recorrido y el tiempo hubiese una distancia muy pequeña. Por ejemplo, entre un metro y otro. Son 200 kilómetros, esos son 200.000 metros, pues imagínate que entre la posición, lo voy a escribir aquí, que entre la posición 100.000 metros y la posición 100.001 pudiésemos sacar el tiempo que tarda en recorrer ese metro. ¿Qué velocidad media estaríamos obteniendo? Una velocidad media esta vez muy precisa porque el espacio empleado es solamente de 1 metro y el tiempo será muy pequeño también. Entonces, si pudiésemos, por ejemplo, registrar en un ordenador las distintas posiciones y los distintos tiempos de cada uno de esos metros, lo que obtendríamos sí que sería una descripción prácticamente exacta de cuál ha sido el desplazamiento del vehículo a lo largo de todo el trayecto. Es decir, lo que nos interesa es tomar espacios cada vez más reducidos y tiempos cada vez más reducidos. Con esto yo seguiría obteniendo una velocidad media, pero una velocidad media en un trayecto de 1 metro de longitud. Sería prácticamente una velocidad instantánea. Ese es el concepto de velocidad instantánea. Es realizar un incremento del espacio tan pequeño, de manera que el tiempo empleado también sea pequeño, y la división entre esas dos cantidades me daría una velocidad que, aunque sería velocidad media porque sería entre dos puntos distintos, sería prácticamente una velocidad instantánea porque la diferencia entre esos dos puntos es ínfima. Bueno, pues esa velocidad instantánea, si nosotros pudiésemos calcularla, sería la derivada. En un vehículo en movimiento, la derivada representa la velocidad instantánea en el punto en cuestión en que la estemos calculando.
y se entiende como el límite de las distintas velocidades medias que nosotros podríamos ir calculando. Ya he dicho, primero 300 kilómetros, luego un tramo más pequeño, 200 kilómetros, luego tramos más pequeños de 20 kilómetros, así podríamos ir haciéndonos nuestros listados de velocidades, cada uno de los cuales sería más descriptivo que el anterior. ¿Por qué? Porque nos daría en detalle la velocidad en cada uno de los diferentes tramos. Si somos capaces de tomarla con 1 kilómetro de diferencia o incluso en un caso exagerado con 1 metro de diferencia, es exagerado, pero esto se puede hacer. Hay sensores y radares de medición que lo que hacen es eso. Los radares que cazan a la gente que va demasiado deprisa, los radares puestos por la policía o por la Guardia Civil de Tráfico, lo que hacen es eso, es tomar una imagen, tomar una medición y tomar otra un instante después. Realizan una velocidad media que es prácticamente una velocidad instantánea, porque la diferencia de espacio y la diferencia de tiempo son muy pequeños. Entonces, cuanto más pequeños sean esas cantidades, cuanto más pequeñas sean, más precisa será la medición y por lo tanto más me estaré acercando a una velocidad instantánea, ya no a una velocidad media. Ese es el concepto de derivada. Ese es el concepto de derivada. Tasa de variación instantánea. Lo he puesto con un ejemplo de un vehículo en movimiento porque en ese caso la derivada coincide con la velocidad, pero se puede aplicar a cualquier cosa que vaya variando con el tiempo o con el espacio respecto de cualquier magnitud. ¿Vale? Entonces, quédate con la idea, a partir de lo que vamos a ver ahora, de que la derivada te da la velocidad de variación. No te dice si la función es muy alta o muy baja, sino que te da la velocidad de variación. Por ejemplo, en un instante concreto podríamos haber obtenido 85 kilómetros por hora. Pues no sabemos si ha recorrido mucho espacio o poco espacio cuando se ha obtenido esta velocidad. Sin embargo, sí que tenemos una medida muy clara de la variación. De haber seguido a esa velocidad, en una hora habría recorrido 85 kilómetros. Lo que nos da es la variación, la velocidad de variación de la función. Ahora lo ilustraré con algún otro ejemplo cuando vea la definición de derivada. ¿De acuerdo? Entonces, la idea de trasfondo es esta, es tomar incrementos cada vez menores, hacer lo que se llamará el cociente incremental, ahora lo veremos, el cociente incremental entre unas cantidades lo más pequeñas posibles y lo que obtendremos será una media, pero que se irá acercando cada vez más a una medida instantánea, como si pudiésemos sacar la velocidad sin necesidad de que se desplazase ninguna cantidad de tiempo. Eso es una situación ideal y por eso la derivada está definida como un límite. Está definida como un límite, no es casual. Lo que hace es fraccionar con diferencias de 1 metro y como si pudiésemos fraccionar aún más todavía, diferencias de centímetros. Poner unos aparatos de medición muy precisos de manera que cualquier pequeño movimiento lo captasen y nos dijesen el tiempo que se ha empleado en moverse. ¿De acuerdo? Eso va a ser la derivada, la tasa de variación instantánea. Lo vamos a ver en la definición matemática que viene a continuación.